Básicamente lo que hemos estado viendo la última semana es una aceleración de la brecha entre los dólares paralelos y el dólar oficial. La verdad que hemos alcanzado números, digamos, que no esperábamos alcanzar, hemos sobrepasado la barrera de los 200, una brecha muy intensa. Esto, por supuesto, genera muchos efectos colaterales bastante perniciosos, bastante negativos para la economía argentina, sobre todo en uno de los planos que más nos interesa para recomponer la macroeconomía, que es el plano externo, ¿no? La brecha en estos niveles desalienta la liquidación de exportaciones, que realmente la Argentina lo necesita para fortalecer el nivel de reservas del Banco Central, hace que los importadores estén como más ávidos, digamos, de conseguir divisas para adelantar las importaciones por miedo a una devaluación. Y lo que nos está quejando como hogares y como familias en este momento es un poco qué significa esta brecha en términos de las posibilidades de devaluación luego de las elecciones. Evidentemente esto necesita un plan antiinflacionario que quizás con algunas medidas solas no alcance. Efectivamente, el trasfondo, digamos, un poco de todo esto tiene que ver con la inflación, con una inflación que realmente no se la esperaba para este año, que además ha ocasionado que la predicción del gobierno colisione con lo que realmente se estaba dando, la necesidad de readaptar el número, y esto genera un clima de incertidumbre en general, que obviamente está fortalecido por el clima eleccionario, que también dota de incertidumbre a la cuestión económica. Con lo cual, sí hace falta un plan antiinflacionario. En este momento lo que sí estamos viendo es que el centro del plan en este momento, o lo que conocemos, son los congelamientos de precios de los alimentos, precios de los medicamentos. Pero también sabemos que los congelamientos tienen un efecto de corto plazo y no sabemos además qué va a pasar después del 7 de enero, que es en donde se terminan estos planes, ¿no? ¿Son las empresas, son los laboratorios o es la macroeconomía y la emisión que genera toda esta incertidumbre y qué juego puede tener la necesidad de un acuerdo por la deuda? Claramente esto que vos planteás al final, el acuerdo por la deuda, es uno de los temas cruciales que, por lo menos en la disciplina, estamos analizando como uno de los elementos que está explicando un poco la incertidumbre esta que estamos viendo. La verdad que la Argentina necesita el acuerdo con el Fondo Monetario y con el Club de París. Necesitamos que este acuerdo llegue antes de marzo del año que viene. En los términos en los que está armado el acuerdo es imposible pagar para la Argentina y realmente una vez que ese acuerdo se materialice, lo que sí vamos a tener es una proyección un poco más cierta de cuáles son los recursos que la Argentina tiene libres para reactivar la economía. Eduardo. Entonces, hasta tanto eso no se sepa, la verdad que es como muy incierto todo. La licenciada te está escuchando, Carolina. Sí, para conversar con los dos, porque además en la Argentina, ¿cómo está, licenciada? Muchas gracias por poner blanco sobre negro en estas cuestiones. ¿Qué tal, Carolina? Acá en Argentina también se da una particularidad. Aumenta la inflación, aumentan los precios, pero cuando logramos tener una inflación más moderada, ningún precio baja. Y siempre estamos con los precios arriba, los salarios nunca llegan, el poder adquisitivo siempre se pierde. Entonces tenemos la sensación todos los argentinos de trabajar más, pero vivir peor. Efectivamente la inflación es un fenómeno complejo y genera todos estos efectos que vos estás planteando, ¿no? Uno de los efectos, y que tiene que ver con lo que vos decís, es que genera desorden y genera la pérdida de precios de referencia, de puntos de referencia. Entonces, claramente, cuando estamos en contextos inflacionarios altos como los nuestros, pero además persistentes, uno siempre tiene miedo y las expectativas se acomodan a ese funcionamiento inflacionario. Lo que sí también es real en esto que vos estás planteando es que, en general los salarios van por detrás de la inflación. Esto también es un fenómeno que es teórico, pero también empírico. Sin embargo, lo que también estamos viendo, por lo menos en lo que ha pasado en Argentina en los últimos meses, es que si nosotros hablamos de salarios a nivel privado, la verdad que sí se han podido poner un poco por encima de la inflación en lo que va del año. Algunos sectores, efectivamente. Lo que pasa es que el gran problema que tiene la Argentina es el trabajo informal.
la cantidad de trabajo informal que nosotros tenemos y que obviamente en ese sector es en donde más se pierde capacidad adquisitiva porque justamente no están alcanzados por regulaciones del estilo de convenios colectivos de trabajo, ¿no? Bien, Eduardo. Es muy complejo el panorama, pero vemos que esta situación de los vaivenes del dólar nos atraviesan aunque estemos tan lejos de la moneda norteamericana. Sí. Lamentablemente, bueno, esto también tiene que ver con el contexto inflacionario. Cuando uno huye del peso para refugiarse en el dólar, lo hace justamente por una cuestión de no perder capacidad adquisitiva, que es lo que vos estás planteando. En este sentido, nuestra economía, de tantos años de inflación y de tantos niveles elevados de inflación, lo que hacen los agentes económicos es correr hacia donde encuentran refugio. Y lamentablemente en este momento el refugio es el dólar. Por supuesto que esto tiene un efecto positivo para aquel que efectivamente encuentra el refugio en el dólar. Ahora, también lo tenemos que decir y esto lo tenemos que saber, cuando nosotros corremos todos a refugiarnos en el dólar, lamentablemente nos estamos generando un problema social y económico para todos. Porque los dólares no alcanzan, esta es la realidad, digamos. Entonces, bueno, ahí viene la otra cuestión. ¿Cómo hacemos para que los dólares alcancen? Y bueno, acá el plano externo es importante y bueno, la política de exportaciones tiene que ser en este contexto en donde el argentino recurre al dólar para refugiarse y bueno, tiene que ser crucial si realmente nosotros queremos dejar de tener este tipo de estrangulamientos con relación al dólar. Es decir, que bueno, que la escasez de dólares nos pone un techo al crecimiento. Eduardo, licenciada. Carolina, trasladar... Sí, una sola breve, que tiene que ver con lo electoral. Se habla de la necesidad de arreglo con el fondo, pero se habla del gasto público. Se ha hablado mucho en la campaña del gasto público, que se gasta más de lo que se ingresa, que de lo que se tiene. ¿Habrá que tocar esto? El gasto público es importante, ¿no? Ahora, lo que sí a mí me parece que siempre hay que mantener como la claridad de cuándo hablamos de gasto público peligroso y cuándo realmente lo necesitamos. Entonces, a mí, digamos, decir el gasto público es malo per se no es algo que me parezca adecuado, sino analizarlo o darle algunos matices. No podemos tener décadas de déficit fiscal sistemático, esto está claro. No hay país que se sostenga de esta manera, hay que acomodar las cuentas públicas. Pero también es real que durante las crisis, lamentablemente, el gasto público es una herramienta para salir de la crisis, debe ser una herramienta para salir de la crisis. ¿Cuál es el problema? Que obviamente nosotros entramos en una crisis como la de la pandemia cuando ya venimos de crisis sistemáticas. Entonces, no tenemos margen de maniobra. Entonces, la idea sería, bueno, acomodar las cuentas públicas, efectivamente sostener, digamos, las cuentas públicas equilibradas en la medida de las posibilidades de superávit fiscal para luego, durante una crisis, poder tener resto para hacerlo. En este momento, lamentablemente, no lo tenemos y, bueno, en parte el problema del déficit se profundiza en esta crisis, en donde realmente lo necesitaríamos. Eduardo, súper completo el panorama. Licenciada, muchísimas gracias. Sí, no, sin duda. No hay mucho margen de maniobra. No. Las cuentas públicas hay que ordenarlas en algún momento. Y bueno, habrá que tener paciencia y ver luego incluso las medidas que se puedan tomar para los próximos 2 años que queda gobernar de la actual gestión de Alberto Fernández.